En este canal aprenderemos un montón. ¿Quieres saber cómo he hecho esta voz? ¿Quieres saber cómo la he hecho? Pues quédate en el vídeo porque vas a flipar. Hace unos meses os estuve hablando sobre la aplicación de Moisés, una aplicación que permite separar las pistas de un archivo mezclado y de esta forma pues, nos sirve para practicar y para un sinfín de cosas. Además he probado varias aplicaciones que hacen algo similar y realmente para mí la que mejor lo hace es la de Moisés. Pues como ya os comenté, teníamos un plan gratuito que funcionaba muy bien, pero además teníamos otro plan que estaba dedicado especialmente para músicos, en el que podías sacar los acordes, podías tener una claca, directamente, te generaba una claca de forma artificial y esto, pues la verdad es que nos ayudaba muchísimo. Pues por ejemplo, si eres músico, te estás sacando una canción, pues coges la canción original, le pones una claca, miras los acordes y de una forma súper sencilla adquirías herramientas que te ayudaban a conseguir antes lo que estabas buscando. Pues ahora Moisés ha pensado también en nosotros, en los productores, y ha traído unas herramientas que nos pueden venir de forma espectacular. Ya os digo que hay algunas cosas que estoy flipando con ellas porque la verdad es que es de locos. Vamos a hacer un pequeño repaso de las herramientas que tenemos en el modo Pro y primero que nada tenemos el separación de pistas, que en este caso ha mejorado también a nivel gráfico, porque está mucho más interesante que antes. Además, de esto es directamente desde la web, no necesitáis ni instalar aplicaciones ni nada. Si las podéis instalar, que las tenemos aquí. Tenemos la aplicación tanto para MacOS como para Windows como para Linux, así que podemos utilizar directamente la aplicación, pero ya os digo que es bastante cómodo trabajar desde la web. Vamos ahora con una de las herramientas más potentes de esta suscripción y es Voice Studio. Voice Studio nos va a permitir lo que he hecho al principio del vídeo, que es sustituir nuestra voz por otra de alguno de los cantantes que tengamos aquí. Y esto funciona de la siguiente forma. Vamos a tener varios cantantes que vamos a poder elegir con diferentes timbres, con diferentes tesituras, y de una forma súper sencilla vamos a poder transferir ese tono, vamos a hacer como una especie de morphing, vamos a poder convertir nuestra voz en la voz de estos cantantes. Cada vez se van a ir actualizando estos cantantes y vamos a tener más posibilidades de elección de voces. Ahora mismo tendríamos estas, vamos aquí a voces, y tendríamos todas estas. Tenemos a Kate, tenemos a Ryan, tenemos a Marcus y dentro de cada uno, de los perfiles de cada uno de los cantantes, que actualmente tendríamos 11 cantantes, ¿vale? Pero es muy posible que ahora mismo que estás viendo este vídeo haya alguno más. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el perfil de Kate. Aquí nos va a dar cierta información sobre su tesitura de voz y vemos que su tesitura cómoda, donde más natural va a sonar, va a ser dentro de este rango. Estamos un poquito por encima o por debajo, no pasa nada, pero ahí es, por así decirlo, donde más va a brillar su voz. Tenemos una demo para escuchar cada una de las voces y una cosa curiosa es que esta demo que vamos a escuchar no la ha cantado ella directamente. Esta demo está cantada por otra persona y ella la está interpretando con esta transferencia de tono que os comento. Escuchamos. The years have changed us, but one thing always remains. Como veis, suena bastante natural y esto nos puede servir para un sinfín de cosas, para hacer maquetas con voces ya directamente similares a lo que va a terminar siendo, o incluso para coros, para mejorar voces que se han grabado en circunstancias un poco regulinchis. Pues bueno, puedes sustituir, tienes la interpretación exacta de la persona que lo ha cantado, pero con esta voz. Además, una cosa muy interesante es que estas inteligencias artificiales están entrenadas con voces con gran calidad de sonido. Es decir, está grabado con un Neumann U87, con un Shure SM57 en un estudio de grabación con las mejores circunstancias, con lo cual esto nos va a ofrecer una calidad bastante potente que puede llegar a ser muy usable en nuestros proyectos. Vamos a escuchar alguna otra voz. Vamos a escuchar, por ejemplo, la de Ryan. Vemos que Ryan tiene una tesitura muy amplia. The years have changed us, but one thing always remains. Vemos que podría ser muy interesante. Aquí tenemos información sobre el cantante, con una voz tipo pop rock, tesitura de tenor, etc. La suscripción del plan Pro estaría desde 35 € al mes o desde 350 al año. Y un dato importante es que el uso de Voice Studio en Moisés es totalmente legítimo. Podemos utilizar las voces con fines comerciales sin ningún tipo de problema, porque Moisés ya se encarga de cada una de nuestras suscripciones de pagar una parte a los cantantes que elijamos. Por cierto, en la versión Pro vamos a tener acceso a las voces de Kate y de Ryan. Y para tener accesibilidad al resto de voces tendremos que pagar un extra. ¿Que tienes dudas? ¿Que te parece muchísimo dinero para el uso que tú le vas a dar? Pues bueno, tienes 7 días de prueba totalmente gratis en lo que vas a poder evaluar si te gusta, si no te gusta y si te interesa hacerte este plan de suscripción. En la descripción del vídeo y en un mensaje fijado dejaré un link para que podáis acceder a Moisés y ver toda esta información, registraros y demás. Por lo dicho, vamos a escuchar alguna otra voz. Vamos a ver Marcus. Lo mismo, tenemos su tesitura, tenemos información sobre su voz y tenemos aquí la demo. The years have changed us, but one thing always remains.
Y puede que estés pensando, ok, en inglés suena bien, pero ¿cómo suena en español? Pues vamos a verlo de una forma súper sencilla. Aquí donde estoy yo, justo aquí arriba, que no lo veis, pone conversión de voz. Entonces vamos a darle aquí, nos sale este panel en el que vamos a poder elegir el cantante que queramos. Entonces vamos a, por ejemplo, elegir a Ryan. Podemos importar el archivo directamente de nuestro DAW, por ejemplo, exportamos la canción que sea desde principio a fin para luego que cuadre perfectamente y la arrastramos aquí o directamente pinchamos y seleccionamos dónde está ubicada esa pista. Pero también tenemos la posibilidad de grabar directamente. Podemos quizá grabar un karaoke, estamos escuchando con auriculares una canción, la estamos grabando directamente aquí, la convertimos y luego en el DAW hacemos maravillas. Pero vamos a ver qué hacemos. Vamos a grabar, aceptamos permisos. Conferaslanz, aprenderás un montón. Por defecto vemos que tenemos esta opción seleccionada que lo que hace es ajustar automáticamente el tono que mejor le venga al cantante que elijamos. Pero si queremos exactamente un tono, podemos desactivarlo y poner la cantidad de semitonos que queremos hacia arriba o hacia abajo. Si por ejemplo es una canción que por tesitura nos viene mal, podemos bajar 3 tonos, 2 tonos, los que sean, grabamos la canción en un tono que a nosotros nos resulte cómodo y luego lo adaptamos desde la aplicación. Aquí, por ejemplo, le hemos grabado 2 tonos por debajo y queremos que esté 2 tonos por encima. Pues le damos 4 semitonos y ya estaría en el tono correcto. Pero en este caso voy a poner directamente que se ajuste a la voz del cantante y vamos a ver qué es lo que hace esto. Procesamos voces y ya vemos que se está procesando. Y es que a la vez podemos coger otra voz y podemos decir, vale, pues vamos a ver qué tal suena con Kate. Lo mismo, procesamos y a la vez decimos, pues los cantantes que tengamos. Vamos a ver cómo sonaría con, por ejemplo, Lauren. Procesamos. O, por ejemplo, vamos a ver qué tal quedaría esa voz con Julia. Y como vemos ya tenemos algunas que podemos ir escuchando. Por ejemplo, vamos a ver Ryan. Conferaslanz, aprenderás un montón. Bastante bien, ¿no? Espectacular. Y vemos que la voz que yo había hecho en el mismo tono funciona perfectamente con Ryan. No ha tocado nada de pitch. Sin embargo, con Kate ha subido 6 semitonos. Vamos a ver qué tal suena con Kate mi voz. Conferaslanz, aprenderás un montón. Pues muy bien, ¿no? Y queremos ver cómo queda la voz con Lauren. Pues vamos a ver qué tal suena con Lauren. Conferaslanz, aprenderás un montón. Vemos que de repente ha ganado un montón de cuerpo, ha ganado un montón de color distinto. Vamos a ver Julia, que ha subido 5 semitonos. Conferaslanz, aprenderás un montón. Y esto, como podéis imaginar, abre un sinfín de posibilidades. Esto, si lo comparas en el DAW, las voces no tienen nada que ver, son voces distintas, con lo cual esto nos sirve perfectamente para hacer un LR. Grabamos una voz principal en el estudio, una voz que nos gusta, hemos hecho tropecientos takes y luego hemos seleccionado hasta que hemos encontrado la voz que nos gusta. Vale, la procesamos por aquí y cogemos una de las voces y la ponemos en la L, en la misma tesitura, exactamente igual. Procesamos otro cantante y lo ponemos en la R. Y de esta forma vamos a tener un L y R como si se hubiera grabado la voz varias veces y además con diferentes colores, que esto puede estar súper interesante en muchas circunstancias y puede ser una cosa a nivel de mezcla espectacular. Vamos a probar alguna otra voz. Vamos, por ejemplo, nueva versión. Vamos con George, que tiene una voz súper profunda. Vamos a ver qué tal queda con mi voz. Procesamos y bueno, vamos a probar alguna otra más. Por ejemplo, tenemos a Brian y vamos a ver alguna más. Tenemos a Derek, ya tenemos a George y vamos a ver qué tal. Ha bajado 10 semitonos. Vamos a ver cómo suena esto. Conferaslanz, aprenderás un montón. Como vemos de repente una voz con un montón de cuerpo, pero a la vez con ese sonido, ya que suena como medio producido, y es por la calidad de los micrófonos. Vemos los cantantes y cada uno tiene cómo se han grabado las voces. Por ejemplo, vemos George, que vemos que las voces están grabadas con un Neumann U87 y un Shure SM57. Entonces, bueno, pues al final lo más importante también es el entorno. Esto está grabado en un estudio de grabación. Entonces nos va a aportar mucha más calidad que si hacemos este entrenamiento con voces que no están hechas específicamente para esto. Vamos a ver Derek, ¿qué tal suena? Conferaslanz, aprenderás un montón. Si os dais cuenta, se parece un poco a mi tono. Sí que es verdad que está 2 semitonos por encima, pero en este caso tendríamos una voz algo similar. Vamos a la de Brian, a ver qué tal. Conferaslanz,
aprenderás un montón. Ahí sí que no reconozco nada de mí. Es como que es totalmente otra voz. Y bueno, como vemos en este caso, tampoco parece que haya corregido ningún tono. ¿Qué os parece esta herramienta? A mí me parece que si esto lo hubiese descubierto cuando empecé, hubiera flipado. Es que esto era totalmente ciencia ficción. Si encontré los multitracks del tema de Bohemian Rhapsody de Queen y me pareció eso que era flipar y era algo tan sencillo como un multitrack, pues eso, un multitrack muy famoso, escuchando las voces por separado, pero es que a día de hoy eso lo puedes hacer con cualquier track de una forma mejor o peor, pero ya lo puedes hacer. Y en este caso, lo de la conversión de voces ya suena muy bien en su primera versión, así que a medida que vayan mejorando y optimizando este tipo de cosas, la verdad es que no me quiero imaginar hasta dónde puede llegar esto. Porque ahora mismo lo estamos viendo con voces, pero yo creo que esto va a ser el futuro del sampleo, por ejemplo, para baterías, para una caja, para un bombo. En vez de sustituir con relación a un umbral, sustituirá desde la raíz y hasta incluso los golpes más pequeñitos los va a hacer de una forma muy natural. Lo cual, esto puede ser súper interesante y una cosa que me parece totalmente el futuro, aunque es algo que podemos disfrutar ya. Luego, para descargar cualquiera de estas voces, simplemente tenemos la opción aquí. Y luego desde aquí, en los 3 puntitos, descargar y se descarga sin ningún tipo de problema. Vamos a seguir viendo alguna herramienta más y vemos que tenemos la herramienta de pistas masterizadas, que es muy sencillo de usar. Simplemente ponemos nuestra canción que queremos masterizar, nos va a pedir una referencia, podemos subir una referencia de otro artista, de otro grupo, como queremos sonar, y va a hacer ciertos cálculos para intentar asemejar al máximo ese máster. Además tenemos otra herramienta que se llama Compositor, y con la herramienta de Compositor vamos a tener una IA que nos va a ayudar a sacar letras, nos va a ofrecer sugerencias. Por ejemplo, vamos a poder decirle, pues mira, voy a hacer una canción, he hecho letra hasta aquí, pero no sé cómo continuar. Pues bueno, aquí vas a tener un asistente que te va a ayudar a salir de ese atasque, ofreciéndote opciones para terminar de concluir esa letra. Ahora vamos con una opción que está incluida en la versión para músicos y es la de separar las pistas, pero como vamos a ver se ha mejorado bastante e incluso ha cambiado la interfaz. Para separar pistas es tan sencillo como ir aquí, vamos a agregar, podemos utilizar archivos locales o almacenados en la nube y si los queremos utilizar locales simplemente arrastramos y soltamos. Esta es una mezcla, por ejemplo, de Irónica, es un grupo bastante rockero, que bueno, vamos a ver qué tal lo hace, porque las distorsiones, guitarras rítmicas y tal suelen ser bastante difíciles porque ocupan muchísimo espectro frecuencial y esto suele ser bastante complicado de separar del resto. Así que vamos a ponérselo difícil y vamos a buscar qué es lo que más nos interesa. Comentaros también algo muy interesante que nos ofrece la versión Pro y es que tenemos también esta versión Hi-Fi en la que vamos a tener mucha más definición en la separación de las voces, los bajos, la batería y imaginaos, si ya lo hacía bien, esto es un pequeño salto más a más calidad. Pero en este caso, ya que tenemos guitarras, vamos con esta opción de aquí que está entrenada específicamente para guitarras, bajo, batería y voz, que es la que nos viene ahora perfecto. Pues vamos con esta y enviamos. Ya está cargada la pista y ahora vamos aquí y vemos cómo está procesando la canción para separarla por todas estas pistas que hemos visto. Batería, bajo, guitarras, voz. Creo que no había nada más, así que en principio con esas 4 opciones lo tendríamos todo. Ya lo tenemos procesado y como veis pues tenemos aquí la voz principal, tenemos la batería, tenemos el bajo y tenemos las guitarras y parece que lo ha separado bastante bien. Vamos a escuchar. Además estoy desde la web y funciona como si fuera un DAW. Directamente le doy al espacio y a escuchar. Vemos que las voces las he separado bastante bien también. Vemos que hay algo más de información, pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Como siempre os digo, tenemos que tener en cuenta que hace unos años esto era ciencia ficción. Esto no se podía hacer, era totalmente imposible separar unas pistas de otras. ¿Que queremos hacer una versión karaoke? Pues muteamos la voz. ¿Quién me ha dado? Además, tenemos el metrónomo que tenemos aquí, que podemos activar, que se genera automáticamente detecta a qué tempo va la canción y genera un clic que te va a servir, por ejemplo, si vas a tocar encima o alguna cosa así. Puerto, cuando suena el puto timbre,
somos un Y si quieres exportar todas estas pistas por separado y llevártelas a tu DAW, pues es tan sencillo como ir a exportar, eliges qué es lo que quieres exportar, si lo quieres exportar todo, pues vamos aquí a exportar todo, eliges el formato en el que quieres exportarlo, podemos exportar directamente WAP para que los archivos tengan la mínima pérdida posible y de esta forma te lo importas todo al programa desde el que trabajes y pues a trabajar de una forma súper sencilla con las pistas separadas. Seguro que alguno está pensando, y a nivel profesional esto a mí ¿para qué me vale? Pues yo, por ejemplo, lo utilizo mucho, por ejemplo en grabación, porque me vienen bandas que se han grabado en el local de ensayo y se han grabado en el local de ensayo escuchando una claca a un tempo, con lo cual va todo más o menos en el sitio, y yo, por ejemplo, voy a grabar baterías. Pues la banda me trae directamente la canción grabada en su local de ensayo, que puede ser directamente con un móvil, ponen un móvil en medio de la sala y graban y todo está más o menos mezclado, regulinchi, un sonido bastante regulinchi, pero después separo las pistas, elimino batería y tengo eso como guía, que al batería le viene espectacular. Con lo que esto a mí me viene perfecto y a la banda también, porque no es necesario que venga toda la banda para hacerle la guía, por ejemplo, al batería. O no es necesario que sepan controlar de grabación para grabar ellos una guía en casa y enviarme una guía ya trabajada. En esta forma, simplemente, todos tocando en el ensayo, a mí me vale. Y nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ya sabéis, dejadme un like, comentar, compartid este vídeo que creo que puede interesarle a muchísima gente. Y para más vídeos y consejos como este, pásate por el canal y aprenderás muchísimo. ¡Muchísimo!